Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes hoy en día. Y de verdad que le damos gracias al Señor porque el Señor nos ha fortalecido, nos ha dado la vida, la salud y el bienestar. Sin grado caso, ven que durante el transcurso de la clase me trabo, me equivoco o hago alguna torpeza, les ruego me disculpen de antemano. Estamos bien, gracias al Señor, como usted puede vernos, puede escucharnos, pero que sí pasamos un estrago un poquito difícil durante la semana, ya que el día miércoles nosotros por la tarde, mi esposa y yo nos empezamos a sentir mal. Creímos que era prácticamente una lluviecita que habíamos agarrado, que era parte de un resfrío que teníamos. Y el día jueves, pues nos fuimos, como decimos en México, arrastrándonos, ¿no?, al trabajo por causa de la misma gripe que sentíamos. Pensábamos que le iba a dar el resfriado ese que nos habíamos mojado. Aparte, el miércoles por la mañana nos habíamos bañado levantándonos de la cama y creímos que cogimos el aire fresco. Pero no fue sino hasta el jueves por la tarde que, gracias al Señor por una hermana que le dijo a mi esposa, jueves, viernes por la tarde, y le dijo: hermana, hágase la prueba del coronavirus, tal vez eso es lo que tengan, por lo regular da como un resfriado hoy en día. Mi esposa se hizo la prueba y resulta que salió positivo, ¿no? O sea que al final de cuentas, con todo eso, también damos gracias al Señor, porque el Señor, como sabemos, ¿no?, todo lo que obra en nuestra vida, pues lo usa para bien, y al final de cuentas el Señor se glorifica en nuestras vidas. Y hasta el día de ayer todavía mi esposa sentía un dolorcito de cabeza, pero ya hoy en día se siente de lo mejor. Yo el día de ayer ya me sentía de lo mejor, aunque podemos todavía sentir y palpar como cierto catarrito, ya sea un poco de la nariz o un poco la garganta. Toda la familia nos enfermamos, pero que gracias a Dios todos estamos muy bien, ¿no? Pero que le digo, si en grado caso sale alguna torpeza, simplemente no es que todavía ya salimos, si pudiéramos decir, estamos de salida o salimos del coronavirus, pero que todavía pues usted incluso puede escuchar mi voz que todavía está un poquito ronca, ¿no? Pero que gracias al Señor por la fortaleza que nos ha dado y la ayuda que nos ha dado, ¿no?, en su amor y en su misericordia para poder estar aquí, listos para continuar glorificando el nombre del Señor a través de su palabra. Amén. Así que al final del día vamos a tratar de aprovechar. Ya le dije a mi esposa que me recuerde que oremos tanto por nosotros, mi familia, que le digo que el Señor en su misericordia, gracias a Dios, no fue de mayor como la vez pasada. Pues si algunos recuerdan, estuve tosiendo por más de 3 semanas. Hoy no, gracias a Dios, sino que simplemente fue como que si fuera una gripe, un resfriado en nosotros, ¿no? Excepto por los chiquitos sí, mi hija tenía un poquito de dolor de barriga, náusea, y ambos pues no tenían hambre, no comían muy poquito, pero que el Señor nos fortaleció y gracias a Él aquí estamos todos de pie, alegres, contentos, sabiendo que la fortaleza nuestra es el Señor, que nuestra ayuda es nuestro Dios y que confiamos plenamente en que Él nos sacará adelante a pesar de las adversidades y que aún en las adversidades nos dará gozo, nos dará paz, nos dará alegría, nos dará ese contentamiento y esa fortaleza que todos y cada uno de nosotros necesitamos, ¿no? Y le digo, la experiencia viva una vez más. Aquí estamos entre ustedes, a pesar de que no ha pasado mucho tiempo, le digo, eso fue miércoles, jueves y hoy apenas estamos en domingo, pero que el Señor es el que nos ha levantado y fortalecido hasta el día de hoy y nos ha dado la fortaleza que necesitamos para prepararnos y estar aquí entre ustedes. Amén. Así que gracias le damos a Dios por eso. Así que, ¿qué les parece si empezamos el día de hoy? Pasamos al capítulo 4, donde nos hablamos acerca de la samaritana de Jesucristo y la mujer samaritana, pero lo vamos a hablar bajo el tema la oportunidad de salvación. El capítulo 4 en realidad es un poquito largo, tiene bastante versículos, en realidad tiene 54 versículos, así que vamos a tratar de agarrar un conjunto, ¿no?, de versículos hasta donde vemos, ¿no?, que tiene un bloque específico hacia un tema y de ahí continuamos adelante con los siguientes bloques hasta que el Señor permita, ¿no?,
que algunos de ellos puedan tener diferentes temas que podamos compartir, diferentes clases en un solo bloque de versículos como lo hacíamos antes. Amén. Así que gracias a Dios, aquí estamos y vamos a glorificar el nombre de Dios. El tema de hoy es la oportunidad de salvación. Los que tengan su Biblia por ahí, sáquenla a la mano. Vamos a tener la lectura bíblica en el capítulo 4, versículos 1 al 15. Gloria al Señor. Así que permite el Señor también que todo funcione de maravilla. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Juan capítulo 4 versículos 1 al 15 bajo el título Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por su palabra? Bendecimos el nombre del Señor y así mismo le pedimos que sea Él quien nos enseñe a través de su palabra el mensaje que Él tiene para nosotros en este día. Como les digo, hay multitud de hermanos que están predicando la palabra del Señor y que ciertamente muchísimos, posiblemente miles de ellos estén hablando de este tema en particular, pero que el Señor lo utiliza con un propósito diferente dependiendo de la necesidad que existe en cada una de las personas que van a estar escuchando esos mensajes individuales. Amén. Así que demos gracias a Dios por ello y al mismo tiempo pidámosle al Señor que a nosotros nos dé nuestra parte, y como yo en algunas ocasiones he compartido con algunos hermanos, en el momento de la predicación, tome lo que usted cree que Dios le dio para usted, sea así una palabra de consolación, una palabra de fortaleza, una palabra de ayuda, pero también una palabra de corrección si es que nos topamos o nos encontramos que hay algo que el Señor nos trajo en ese día para que nosotros corrigiéramos nuestro caminar diario. Amén. Porque ese es el propósito del Señor, santificarnos a través de su palabra para que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Te agradecemos de todo corazón, Señor, el que nos hayas fortalecido en esta noche. Sé que no soy el único, Señor. No estoy hablando de mi familia, sino estoy hablando de las miles de personas a quienes en este momento, Señor, tú también los estás fortaleciendo. A quienes en este momento, Señor, tú estás trayendo sanidad. A quienes en este momento, Señor, tú estás trayendo recuperación pronta para el cuerpo de esas personas que se encuentran en los hospitales, en sus hogares e incluso de camino, Señor Santo de Israel, saliendo de ese hospital a su casa o viceversa.
Te damos gracias, Señor, porque entendimos a través de tu palabra de que tú atiendes al mundo entero, Señor, y que de alguna forma o de otra tú estás hablando a su vida, redarguyendo su corazón, tratando con su actitud, con su carácter o con su manera de vivir, pero que al final de cuentas el propósito es de que ellos lleguen a entregarte su vida y vivan para siempre, Señor, en tu presencia cuando salgan de este mundo. Gracias, Padre amado. Te damos gracias porque nosotros podemos encontrarnos entre ellos, Señor. Personas afortunadas a quien tú has traído tu palabra y nos has dado la oportunidad de poder encontrarnos contigo. Permite que en esta noche también sea así, Señor. Permite que más personas, Señor, puedan seguir viniendo a tus pies. Permite que más personas, Señor, sigan escuchando tu palabra, Señor, tu evangelio de salvación, que sigan escuchándote a ti, Señor. Nosotros solamente somos instrumentos para la gloria de tu nombre, pero es tu palabra la que cambia, la que transforma, la que le ayuda a entender a través de tu Santo Espíritu que nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de vivir para la gloria de tu nombre. Y te damos gracias, Señor, porque has llegado a nuestras vidas hace muchos años y te damos gracias por lo que vendrán en los años posteriores si tú no has venido pronto, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, amado mío. Ayúdanos en esta noche, Señor. Una vez más, háblanos a través de tu palabra. Habla nuestras vidas, enséñanos en nuestro caminar diario, Señor. Muéstranos qué debemos nosotros cambiar, qué debemos agregar, qué debemos quitar, Señor, qué debemos hacer para la gloria de tu nombre con el fin de que nuestras vidas te sean agradables en todo momento. Y si en algún momento tropezamos, nos equivocamos, pecamos contra ti, te rogamos que en tu misericordia nos perdones, nos ayudes, nos limpies, nos laves, Señor, y nos des la fortaleza para continuar adelante sirviéndote en lo que tú has encomendado para nuestras vidas. Ayúdanos a mantenernos en el propósito que tú tienes para nosotros. De antemano te damos muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que le damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder estar aquí entre ustedes. Y como les digo, el Señor ha sido nuestra fortaleza y lo será siempre. Él ha sido nuestra ayuda y lo será siempre. Él ha sido nuestro sustentador y lo será siempre. Y no solamente con nosotros, sino con todos y cada uno de aquellos que vendrán y se rendirán a Cristo en los próximos tiempos, próximos días, semanas, años, etcétera, como el Señor le haya placido. Pero le damos gracias por nosotros en este momento, porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Así que gloria al Señor por su bendita palabra. Así que vamos a hablar un poco, en este caso en particular, permítanme mover mi programa aquí, gloria al Señor, para que así de vez en cuando pueda ver que esté funcionando todavía Facebook. Voy a cerrarlo un poquito, nomás para que me deje ver los dos. Amén, gloria a Dios, no se puede más, está bien ahí. Así que le digo, vamos a hablar en este caso en particular de ese encuentro que hubo entre nuestro Señor Jesucristo y aquella mujer samaritana. Como pudimos leer, hay un momento en donde en esa interacción con Jesucristo o Jesucristo con la mujer samaritana, hay como un pequeño roce, un pequeño desencuentro, donde al final de cuentas ella misma indica que hay un choque entre judíos y samaritanos. Y para poder llegar a ello, me gustaría introducirme un poquito en cuanto a qué es o quién era Samaria en este caso en particular. Una de las referencias que podemos encontrar en este caso lo encontramos en Segunda de Reyes o en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. Si usted desea puede leerlo completo. No lo vamos a leer esta tarde para que nos dé el tiempo suficiente para compartir la enseñanza que tenemos hoy. Pero que en el capítulo 17 se ve una de las razones por las cuales existía ese confrontamiento entre judíos y samaritanos. En el capítulo 17 se nos habla en este caso del rey Salmanasar, el rey de los asirios, que viene y conquista no a Samaria, porque le debía los tributos. Obviamente no la iba a conquistar nada más así porque sí, sino que sabemos que los habitantes de Samaria, más bien Israel completo, no fue cayendo
poco a poco en lo que es la idolatría, lo cual es lo que más aborrece el Señor, a tal grado que el Señor mismo dice que es como si fuera una prostitución, como que si Dios fuera el esposo e Israel la esposa, y que Israel le hubiese engañado con los dioses ajenos y que se hubiese prostituido con esos dioses ajenos. El Señor así lo marca en su palabra, lo dice él mismo. Uno de los libros que más nos llama la atención porque el Señor lo muestra así, bien práctico, que uno lo puede entender. Si no mal recuerdo, creo que el libro de Oseas, usted se lo puede leer tranquilamente, es un libro no muy largo, muy bueno en la Biblia, que le digo que nos ayuda a entender cómo es el amor de Dios para con Israel, pero que al final de cuentas vemos una reflexión, ¿no? Un pequeño destello de lo que Dios mismo hace con nosotros una vez que venimos a sus pies, ¿no? Que el Señor no quiere que nos apartemos de Él, sino que le seamos fieles. Pues aquí el Señor, de tanto que le llamó la atención al pueblo de Israel, no quiso escuchar. Pues aquí vemos en este caso Samaria, que la tenían, si pudiéramos decirlo, como la capital de Israel, una vez que ya se había separado Judá e Israel. Al final de cuentas, Samaria fue una de las ciudades que cayó en las manos de los asirios, terminan dominándolo porque el Señor obviamente los entrega en sus manos, y al final de cuentas llega un momento donde al sacar a todos los judíos de ahí, a todos los israelitas de Samaria, este rey se le ocurre meter a gente que viva dentro de Samaria. Y en el versículo 24 nos dice que trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, Amat y Sefarbaim. Nombres un poquito raros, ¿no? Pero que sí están escritos en la Biblia, nombres que existían antes. Y dice que los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces, pero ya en el versículo 25 nos indica que Dios, porque estos hombres no se apegaban a la ley de Dios, pues como les digo, eran hombres idólatras, que al final de cuentas no tenían nada que ver con Dios. El Señor dice en la Biblia que mandaba leones para que los mataban. Y así hasta que alguien vino y le trajo la queja al rey. El rey al final de cuentas dice, bueno, pues llévenle a alguien, a algunos de los sacerdotes que vivían en Samaria, que han sido cautivos, para que éste les enseñe la ley del Dios de ellos, y al final de cuentas el Dios de ellos no los mate. O sea, no se desistió de su idolatría, pero consintió de que el Dios de Israel permaneciera gobernando sobre Samaria. Como siempre hemos dicho, ¿no? El Señor no solo gobernará Samaria, gobierna el mundo entero, pero que en este caso la Biblia nos narra como que el hombre dijera, bueno, dejen que ese Dios reine ahí, como que si fuera un Dios más, o sea, no le prestó ni la más mínima importancia en sí verdadera, sino que lo dijo, manden a un sacerdote para que les enseñe. Al final de cuentas, se dice en el versículo 28 que fue un sacerdote que vivió en Betel o habitó en Betel, y este les enseñó a temer a Jehová. Pero de ahí, de todas maneras, dice que los babilonios hicieron sus dioses, los babilonios hicieron un dios llamado Sukkot Benot, los de Kuta hicieron a otro dios llamado Nergal, los de Amad hicieron a su dios Asima, dice, y los sabeos hicieron a Nibas, con H, perdón, Nibas y a Tartak, y al final de cuentas los Serfarbaim hicieron que sus hijos fueran quemados a fuego, adorando a Adramelech y a Namelech, dioses de Sefarbaim. Sefarbaim, perdón. Entonces le digo, y al final de cuentas, en el último versículo 41, dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. O sea, hasta el día en que se escribió esta parte de la Segunda de Reyes, más bien los escritos, ¿no? Que se encuentran en Segunda de Reyes, hasta ese día continuaron igual con su idolatría, pero que al final de cuentas tenían un temor por el Señor, ¿no? Pero como nosotros podemos ver ahora, ¿por qué en los tiempos de Jesucristo
llegaba el momento donde los samaritanos y los judíos no se podían ver, porque precisamente en Samaria había una mezcla tanto de personas israelitas que existían en aquellos tiempos que pudieron haberse mezclado con estos idólatras y al final de cuentas para ellos era algo que no concordaba con su vida, ¿no? Al final de cuentas nosotros podemos ver en la Biblia que ese encontronazo perduró posiblemente desde aquellos tiempos hasta los tiempos de Jesucristo y posiblemente más adelante, ¿no? Pero que el Señor hace una gran diferencia en los momentos en que Él llega a la vida de esta mujer samaritana. Así que como les digo, pasando de la historia y entrando de lleno a la clase, o sea, de la introducción a de lleno a la clase, nosotros podemos encontrar que Jesús se encuentra en Judea, acuérdense, junto con sus discípulos, nos lo recuerda en este caso el capítulo 3, versículo 22, que ahí es cuando Él está bautizando con sus discípulos a más gente. Se acuerdan de la clase pasada donde hablamos que los discípulos de Juan el Bautista decían con una exageración, ahora todos van a Él. Pues asimismo, esas mismas palabras fueron escuchadas por estos fariseos de que Jesucristo hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Pero como vimos en el versículo 2, si no mal recuerdo, el cual dice que Jesús no era el que bautizaba, sino sus discípulos, pero que le digo, al Jesús entender que estos hombres habían escuchado que Jesús hacía más discípulos que Juan, pues por alguna razón nuestro Señor Jesucristo, que no le explica en este caso en particular en este libro, no se menciona, él toma la decisión y se va, ¿no? Dice que va desde ahí, desde donde estaba de Judea, y va rumbo a Galilea. Pero en ese trayecto de Judea a Galilea podemos ver que hay un punto intermedio, cual es Samaria. Y cuando iba de Samaria, eso entró a la ciudad que se llama Sicar. Algunos estudiosos y comentaristas dicen que es que el camino, a pesar de que había otros caminos para llegar de Judea a Galilea, el camino más corto era el que nuestro Señor Jesucristo había tomado, era uno de los más rectos, y por ley le tocaba pasar por Samaria, ¿no? En este caso, entró a esta ciudad Sicar, ¿no? En el versículo 6 se nos hace saber que allí se encuentra en Sicar el pozo que Jacob le había dado por herencia a José. En el momento en que llegó nuestro Señor Jesucristo, dice que es la hora sexta, el momento en cuando hay más calor, o sea, porque es al punto de mediodía, cuando más se sufren los calores, especialmente las personas que han pasado por los desiertos saben a lo que me refiero. Yo no me ha tocado ir por un desierto, pero un vecino mío sí le ha tocado, a un ex compañero de trabajo también me comentó cómo durante el día dice que hay un calor extremo por causa de la arena, el reflejo del sol, a tal grado de que dicen que sufren muchísimo, pero en la noche es igualmente extremo el frío que sufren. O sea que se ven las dos extremidades, tanto el calor como el frío, pero en este caso en particular nuestro Señor Jesucristo llega al punto de mediodía, donde existe esa calor tan tremenda, tan fuerte, que le digo que para muchos es insoportable. Incluso los que le han tocado ver películas, ya sea de cualquier índole, de drama, de acción o de ciencia ficción, etcétera, cuando salen en los desiertos del Sahara y todas las regiones alrededor de por aquellos lugares, para con los árabes, se dan cuenta que traen algo que creo que le llaman turbante, si no mal recuerdo, un trapo amarrado en la cabeza y traen muchos trapos encima. Pues precisamente es para protegerse de ese calor intenso que se sufre en ese desierto, ¿no? Y al mismo tiempo, si les tocara pasar la noche, pues esa cantidad extra de ropa que tienen en sus cuerpos le protegerían de ese frío extremo, ¿no? Y ahí es cuando encontramos a nuestro Señor Jesucristo diciéndole a la samaritana, dame de beber. Pero ahí es cuando empieza el problema, ahí es cuando empieza ahí cuando empieza esa fricción, porque podemos ver que la samaritana responde un tanto sorprendida, porque sabemos, ¿no?, que culturalmente no podían verse.
se muestra sorprendida, se muestra intolerante, un poco hostil y con un poco de prejuicio racial, ¿no? Como nosotros lo vimos incluso en el principio, en la introducción, una de las razones por las cuales se sentían ellos así, ¿no? Y era porque se sentían menospreciados o desechados por los judíos a causa de esa mezcla que había pasado a través de los años y que al final de cuentas pues no eran, si pudiéramos decirlo así, de parte de los judíos no eran personas 100% puras, ¿no? Sino que había una mezcla, como nosotros que venimos de Latinoamérica, nos dice que nosotros somos mezclados indios con una mezcla de español, de europeo, ¿no? De allá de España. Pues así mismo miraban los judíos a los samaritanos con un desprecio porque no eran prácticamente puros. Y como les digo, ella fue un poquito hostil hacia nuestro Señor Jesucristo, a tal grado que dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, nosotros no vemos la expresión de la cara, o sea, las letras no todo el tiempo nos narran la fuerza, el ímpetu o el ánimo con que se expresan las palabras, pero podemos darnos a entender simplemente por la pregunta, ¿no? Como diciendo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua de beber? Siendo que los judíos y los samaritanos no podemos ni vernos ni en pintura, como decimos nosotros a veces, ¿no? Pero que al final de cuentas nosotros podemos descubrir en el versículo 10 que la samaritana lo expresa por su, perdonen, no por su cultura, sino por el trato que había entre los dos, donde eran menospreciados y despreciados, pero que en el versículo 10 notamos que ella no ignora con una sinceridad de corazón de quién era la persona que le había hecho esta petición. Que más adelante podemos decir que ella pareciera en ella, no nosotros, en ella, que parece descubrir quién es el que le estaba pidiendo de beber, ¿no? Porque ella dice más adelante, vamos a verlo en las próximas clases, cuando va ante aquellas personas que sale de ahí del pozo, va a su ciudad y le dice, ¿no será este el Cristo? O sea, no lo dice como que está con la certeza de la persona con la que está hablando, sino como con una pregunta, una interrogante, un poco de duda, si pudiéramos decirlo así, pero que lo que había tratado con Jesucristo le daba a entender que estaba frente al mismísimo Cristo, frente al mismísimo de aquel que estaban esperando y que iba a llegar para hablar con ellos y hacerles entender todas las cosas. Pero que le digo, en el versículo 10, nuestro Señor Jesucristo nos hace ver que ella con una sinceridad de corazón ignora quién era el que le había pedido ese vaso de agua o le había pedido dar de comer. En otras palabras, en versículo 10 nos hace entender que ella estaba ante la oportunidad de la salvación de su alma, porque quien estaba delante de ella era el Salvador mismo, aquel que le podía dar la salvación y la vida eterna para la gloria de Dios. Entonces le digo, ella no capta, no entiende, no comprende el lenguaje en que le habla nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo le está utilizando lo que hay en la naturaleza en ese momento, el cual era el agua, para describirlo, darle así, presentarle, si pudiéramos decirle así, cosas espirituales. En este caso, Cristo le estaba hablando, en este caso en particular, lo que nosotros entendemos de la vida, de la salvación, de la oportunidad de salvación que había para su vida, y que en este caso la salvación sería una fuente para ella, una fuente que duraría para la eternidad y que obvio, como muchos hermanos lo han entendido y comprendido, que se estaba refiriendo también al Espíritu Santo, ¿no? Porque Él es el que mora dentro de nosotros también y es el que nos da vida a cada uno de nosotros que venimos a los pies de Cristo. Pero como les digo, ella pensaba en las cosas naturales solamente, no entendiendo lo espiritual, cuando nuestro Señor Jesucristo
utilizando lo natural, trataba de darle a entender y exponerle las cosas espirituales, y en este caso era la oportunidad de salvación que el Señor traía para su vida, ¿no? En el versículo 11 nosotros podemos ver que ella todavía no comprende esa oportunidad que el Señor le está presentando, porque ella continúa con las cosas naturales, como en este caso obtener el agua del pozo. Él, nuestro Señor Jesucristo, le está diciendo en el 10 que si ella conociera el don de Dios y quién es el que le dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y ella le contesta en el 11, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? O sea, todavía ella seguía pensando en lo natural, no podía discernir lo espiritual. O en este caso, como nosotros hemos visto en la escritura, ¿no? Que más adelante el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, dice que las cosas del Señor han de discernirse solamente espiritualmente. No hay otra manera. O sea que el Señor es el único que puede ayudarnos a entender a través, si pudiéramos decirlo así, de la manera o del método espiritual. Asimismo, nosotros podemos ver que la mujer misma en el versículo 12 hace una comparación entre la espiritualidad de Jacob y la espiritualidad de Cristo, ¿no? Porque ella sabe perfectamente quién es Jacob. Incluso, si no mal recuerdo, ella lo menciona y lo refiere así, donde, permítame un segundo, lo menciona a Jacob como su propio padre, aunque obviamente no era su padre natural, sino a través de la historia, a través de los tiempos, ¿no? Y ella lo refiere a Cristo como diciendo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? O sea, ¿acaso eres tú más espiritual que nuestro padre Jacob? Nuestro padre Jacob, como podemos ver en la Biblia, él fue al final de cuentas quien Dios lo llamó. Él le hizo una promesa a Dios que si lo regresaba, él sería su Dios. Al final de cuentas, después en su regreso de Jacob, después de que venía ya con sus esposas, Dios le recuerda esa promesa que le dijo. Luego vemos que él peleó contra el ángel. Luego dice que el ángel, que Jacob peleó contra Dios y en este caso lo venció. Luego el Señor le cambia el nombre de Jacob, en este caso a Israel. Y así sucesivamente podemos ver la mano de Dios sobre Jacob, ¿no? Todo el tiempo. Entonces ella dice, como dando a entender, nota y mira todo lo que nuestro padre Jacob tuvo que en su interacción con nuestro Dios. ¿Acaso tu interacción con Dios es más grande que nuestro padre Jacob o que la que nuestro padre Jacob tuvo con Dios? Entonces, en este caso en particular, nosotros podemos ver que ella todavía no comprendía al que estaba delante de él, y por supuesto no iba a comprender la divinidad verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Y claro que nuestro Señor Jesucristo era más grande que Jacob, más grande que Moisés, más grande que David, más grande que Enoch, el cual fue tomado por el Señor en vida, más grande incluso que Elías, que también fue tomado por el Señor también, se lo llevó el Señor en vida, más grande que todo ser humano que haya podido haber sobre la tierra y los que habrá más adelante si el Señor no viene pronto, ¿no? Pero que al final de cuentas, en los versículos 13 y 14, podemos entender que el Señor trata de ayudarle a entender a ella que esta es una oportunidad de salvación que él le traía, y que esta oportunidad de salvación le traería a ella una satisfacción única y perdurable, a tal grado que duraría hasta la eternidad. Como le dice aquí en el versículo 13 y 14 dice, y cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea que era algo duradero, algo que al final de cuentas, como nosotros podemos ver en la escritura a través del apóstol Pedro, si no mal recuerdo, algo que ya estamos disfrutando. Él dice
Esta cosa les escribo para que sepáis que tenéis vida eterna, no un futuro, sino en este presente. Pero como le digo, el Señor Jesucristo trata de darle a entender a ella de que lo que Él le ofrecía le traería una satisfacción única, como nosotros hemos podido decir en algunas ocasiones, ¿no? Que la paz que el Señor da no es la misma que da el mundo, porque la paz que nos da el mundo es una paz temporal, la cual tarde que temprano termina. No importa si eres el hombre más rico del mundo o si eres el más pobre del mundo, al final la paz que pudiera existir no es una paz duradera. El pobre, por supuesto, tendría paz cuando tuviera dinero en el bolsillo, mientras que el rico, teniendo dinero en el bolsillo, la paz que tendría sería solamente mientras mantuviera su salud. Pero una vez acabándose la salud del rico, se le acabó su paz, porque se dará cuenta que ni todo el dinero del mundo le ayudará para traer esa sanidad a su cuerpo si Dios no lo permite. Y asimismo el pobre de la misma manera, una vez que se le acabó el dinero del bolsillo, pues se le acabó su paz interior. Mientras que en Cristo Jesús no importa si tienes dinero o no tienes dinero, una vez que tengas al Señor en tu corazón y en tu vida, te dará una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura, a tal grado que tú mismo te vas a sorprender cuando escuches de otras personas que te dicen, oye, ¿y cómo tú puedes soportar todo esto? No lo sé, porque en realidad la paz que el Señor da es incomprensible, pero la vive, la experimenta. Entonces, en este caso en particular, esa satisfacción única que traía el Señor para esta mujer, nadie ni nada se la podía dar, y aparte, si la recibía, le duraría por la eternidad. Al final, en el versículo 15 podemos ver que aunque siguió sin entender el verdadero significado de lo que Cristo trataba de transmitirle, decidió aceptar el agua viva que Cristo le ofreció. Y ella termina diciendo así: la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Saben, mis hermanos? Es bien interesante la narración de esta parte de la Escritura, porque como nosotros podemos ver, siempre podemos sacar una reflexión aún para las nuestras. Aunque esto fue algo que sucedió en tiempos pasados, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, también podemos vivirlo nosotros también hoy en día. ¿Cómo sucede eso? Lo mismo. Al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros, después de que vino Jesucristo a la tierra, trajo su evangelio de la paz, el evangelio del amor, el evangelio de la salvación para todo aquel que crea en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. De ahí para adelante, conforme iban creciendo las generaciones de personas que predicaban el evangelio, llegaron hasta nuestros días donde nosotros también llega un momento que existe un roce, porque mucha de la mentalidad de las personas es de que como no son cristianos o como no somos cristianos, para los cristianos, en la mentalidad del que no es cristiano, no en la mentalidad del cristiano, quiero aclarar esto. Para la mentalidad del que no es cristiano, piensa que el cristiano lo rechaza porque él es pecador, porque vive en pecado, porque no hace lo que dice la Biblia o porque hace lo contrario a lo que dice la Biblia, pero ese no es el pensamiento del cristiano. Al final de cuentas, nosotros vamos a ver que el Señor Jesucristo le aclara un error, si no me equivoco, en la próxima clase, pero que el error existe en la mentalidad de la persona que todavía no se entrega al Señor. O sea que nosotros, los cristianos, no estamos pensando en ello. Nosotros lo único que estamos pensando es el amor y la misericordia de Dios que alcance a todas aquellas personas a las cuales nosotros tenemos contacto, a todas aquellas personas que Dios nos da la oportunidad de predicar el evangelio. Mientras que el que no es cristiano piensa que el cristiano siempre lo está juzgando al leerle la palabra, al decirle la palabra, piensa que siempre le estamos apuntando con el dedo. Existe esa fricción, esa resistencia de parte del no cristiano a tal grado que piensa que el cristiano se lo dice solamente porque conoce su vida o porque sabe que como no es cristiano vive una vida
degradable delante del Señor. Y no es así, así como Jesucristo no tenía prejuicio sobre la samaritana, sino más bien la samaritana tenía ese prejuicio, esa incomodidad hacia los judíos por el rechazo que habían recibido de los judíos. El Señor Jesucristo no fue así con ella, perdón, y se lo mostró a tal grado de que la mujer se quedó sorprendida. Pues muchos de nosotros nos encontramos con ese roce hasta que comprendemos que la persona que nos trae la palabra de salvación, esa palabra de paz y de amor de parte de Dios, entendemos entonces y nos sorprende y decimos, óyeme, pero si este no era así, si este era un rebelde, un malvado, un malcriado, un grosero, un irrespetuoso, etcétera, etcétera, y ahora viene con esas palabras y hasta se quedan dudosos, creyendo, oye, ¿será de veras o nomás pura fachada? Incluso muchos llegamos a decir, se lo digo porque yo también lo dije, muchos llegamos a decir, no, esos son así solamente, pero atrás, en lo oculto, en lo secreto, son igual el mismo tipo de personas que yo. Y yo lo dije y hay personas que pueden dar testimonio que yo se los dije a ellos de esa manera, diciendo, ellos son iguales que nosotros, solamente que aparentan ser que sirven a Dios, pero no sirven a Dios. Pero que, como les digo, las personas tienden a pensar en eso y dicen, no, no, yo no le creo nada, si él era más malo que yo. Pues le digo, existe ese roce, perdón, esa resistencia a la palabra del Señor. O sea, las personas no se dan cuenta que lo único que traemos es el mensaje de salvación y siempre nos resistimos y siempre estamos luchando y peleando por nuestras culturas, nuestras creencias, aún hasta por nuestros líderes que no tienen ni nada que ver con nuestra vida, ¿no? Pero que estamos luchando y defendiéndolos aún por nuestra religión, si pudiéramos decirlo así, porque existe ese roce, le digo, y luchamos defendiendo nuestra religión cuando al final de cuentas ni siquiera hemos leído la palabra del Señor y estamos peleando por cosas que no sabemos y no conocemos, como lo vamos a ver en el error en la próxima clase, el error que existe en esta muchacha, ¿no? Ese error o malentendido o lo malentendido que ella tenía, a tal grado de que, como les digo, hoy en día existe lo mismo, donde las personas luchan en contra del cristianismo a pesar de tener casi el mismo tipo de Biblia, pero que al final de cuentas están en ese roce defendiendo la religión sin siquiera conocer lo que dice su propia Biblia, lo cual concuerda con la Biblia que nosotros tenemos, la cual concuerda con la Biblia del cristianismo, con excepción de libros extra que se le han añadido, ¿no?, más adelante, y algunos otros de palabras que han quitado a la misma palabra del Señor, ¿no? Donde le quitan la autoridad y el poder, la deidad, la divinidad a Cristo. Pero como les he dicho yo, si se dedican a leer sus propias Biblias de todo corazón y le piden a Dios que les dé sabiduría y entendimiento, van a comprender que lo que nosotros les estamos diciendo es solamente la verdad de la palabra de Dios, donde no debería de existir ese roce, y menos si se conociese verdaderamente la palabra del Señor, como me ha tocado a mí compartir con otras personas de otras religiones, que ellos mismos han entendido mientras charlamos y hablamos y exponemos la palabra de Dios ambos. Existe ese roce, pero no a tal grado de rechazo, sino que la persona ha entendido y ha comprendido que todo lo que le he compartido a él siempre tiene la razón la palabra de Dios, no yo, sino la palabra de Dios. Y le digo, y me da gusto, gozo compartir con tales personas, porque entiendo que el Señor le ha ayudado a comprender que la Biblia es la palabra de Dios y es a ella lo que nos tenemos que someter, no a nuestra religión, no a nuestros líderes, no a nuestros maestros, en el sentido pues de tomar todo lo que nos dice y aceptarlo como un sí, como un todo, como un total, como que no hay otra verdad después de eso, cuando en realidad la verdad está en la palabra de Dios misma, ¿no? Porque nosotros los hombres podemos equivocarnos y lamentablemente en esa equivocación podemos arrastrar a muchos, ¿no? Pero como les digo, la samaritana tenía ese roce cultural con Jesucristo. Asimismo, hoy en día tenemos ese roce no solamente cultural, sino eclesiástico también, donde nos defendemos unos y otros creyendo que tenemos la razón cuando aún ni siquiera hemos conocido la voluntad de Dios a través de su palabra. Pero Jesús lo único que quería era que entendiera y comprendiera que Él traía una oportunidad de salvación para su vida. Lo mismo que hacemos nosotros todos los días al compartir la palabra del Señor.
mostrarles a través de la Biblia que Dios les da una oportunidad de vida, y en este caso una oportunidad de salvación en la cual trae una satisfacción que el mundo no puede dar, y una satisfacción eterna, por supuesto, que nadie la puede dar sino solamente nuestro Señor, ¿no? Al final de cuentas, como les digo, si nosotros nos resistimos, nos estamos resistiendo a la palabra de Dios solamente, así como esta samaritana se resistía, y vamos a ver más adelante que ya su resistencia va menguando, va bajando, y al final de cuentas esa resistencia se rompe y se tiende ahora a ella entregándose al Señor, en este caso en particular, llamando a otras personas para que vengan a conocer al Cristo. Cuando al principio había ese choque, ¿no? Ese rechazo donde ella le prácticamente, si pudiéramos decirlo en nuestros días, le hubiéramos dicho, oh, ¿sabes qué? Tú ni me hables porque no nos soportamos, aléjate de aquí. Un rechazo rotundo, pues así ella inició. Después vemos cómo ella se va doblegando, y al final de cuentas vemos cómo ella al final de cuentas termina predicando a Jesucristo mismo. Pero como les digo, al final de cuentas ella, sin entender y comprender verdaderamente esa oportunidad de salvación que el Señor traía para su vida, termina aceptándolo, termina pidiéndosela ahora ella al Señor, diciéndole, dame de esa agua. O sea, primeramente, como les digo, no lo termina de comprender o de digerir, porque ella todavía seguía en sus cosas naturales, y decía, dame de esa agua, dice, para que no tenga sed, ni tampoco venga aquí a buscarlo. Y el Señor está hablándole en términos espirituales. Pues así mismo, mis amados hermanos, nosotros no necesitamos comprender todas las cosas de las que envuelven la salvación. Nosotros no vamos a poder entender cómo se efectúa la salvación verdaderamente en el sentido espiritual, porque cualquiera de nosotros pudiera decir, bueno, sí, aceptas a Cristo como Señor de tu Salvador, le pides perdón por tus pecados, le dices a Dios que le reconoces que Él le levantó de los muertos, y al final le dices que vive y muere en tu vida y que tú le vas a servir para siempre, pero son términos naturales, humanos. Pero cómo funciona, cómo sucede, cómo existe esa transformación, ese cambio, esa limpieza de nuestra alma, de nuestra vida espiritual. En lo espiritual ninguno de nosotros lo ha podido ver, al menos que haya alguno que pueda levantar la mano y decir, el Señor me lo mostró. Pero de ahí en más, la gran mayoría de nosotros no sabemos cómo se ejecuta esa salvación en nuestra vida, pero aún así, sin entenderla, podemos aceptarla, podemos decirle al Señor, sí, Señor, dame esa salvación que tú traes para nuestra vida. Como les digo, no es necesario que lo sepamos o comprendamos cómo funciona. Basta con referirnos a la palabra del Señor, entender que el Señor nos da una oportunidad de salvación y decirle al Señor, sí, Señor, yo tomo esa oportunidad de salvación para mi vida, como me sucedió a mí en un principio, ¿no? Cuando yo vine a los pies de Cristo, nosotros sufrimos ese cambio repentino que le dije, me sentí como encajonado, no pude decir nada, pero sabía que algo estaba sucediendo. ¿Qué estaba sucediendo? No lo sabía, no lo pude comprender, no lo pude entender, pero yo seguí glorificando y viviendo para el Señor aún en aquellos tiempos. Luego, más adelantito, cuando pasó un tiempo, el hermano que me compartió a Cristo, que me compartió el Evangelio, él me dijo, ve y dile a tu pastor que quieres hacer la oración de fe. Y yo me quedé volando en el espacio. Yo le dije, ¿qué es la oración de fe? Y él me dijo, tú nomás ve y dile a tu pastor que quieres hacer la oración de fe. Y dije, bueno, está bien, yo voy y le digo. Pero como le digo, cuando yo le pregunté, él no me contestó. No sé si sería porque no teníamos tiempo de conversar en ese momento, porque estábamos trabajando o estábamos entrando al trabajo, me parece, pero el caso es que estábamos en el edificio del trabajo y él no me contestó. No sé si no se acordaría completamente o simplemente no teníamos tiempo para hablar de ello. Después ya no le pregunté, pero lo que pasa es que a pesar de que yo no entendía y comprendía lo que eso significaba, yo en obediencia, en este caso con un corazón ya doblegado, como lo vamos a ver en las clases finales de la mujer samaritana, yo doblegado ya por el amor de Cristo, por el poder transformador que puso sobre mi vida, ¿no? Y que transformó hasta mi manera de hablar, mi manera de pensar y de ver las cosas o de tratar con otra gente, a pesar de que no comprendía ni entendía,
yo fui obediente y dije, sí, Señor, yo quiero hacer la oración de fe. El pastor se alegró, hicimos la oración de fe, pero no entendía absolutamente nada, no comprendía qué acción o qué efecto haría en mi vida. Pero al paso del tiempo pudimos entender y comprender qué significaba. Pero en ese momento no. Luego ya que hice la oración de fe, le dije al hermano, ¿sabes qué? Ya lo hice. Dice, pues ahora dile que te quieres bautizar. Y yo ni idea, le soy franco, hermano, yo ni idea de qué significaba ser bautizado. Para mí el bautismo ya había sido efectuado cuando nosotros nos llevan a la iglesia recién nacidos y nos echan un chorrito de agua por encima, cuando en realidad no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero bautismo que la Biblia habla. Se aplica de una manera totalmente diferente, como lo vimos en las clases pasadas, pero que le digo yo, sin entender y comprender todavía qué significaba, seguía siendo obediente a la que yo creí, en este caso, pues una ordenanza de parte del Señor a través de mi hermano, ¿no? Pero que le digo, no es necesario comprenderlo todo. No es necesario tratar de entender o comprender cómo surge la salvación en el ser humano, pero que lo vemos nosotros, lo vemos que sucede, vemos el cambio en las personas, como aquella persona que en mi trabajo me preguntó, oye, entonces, dice, ¿cómo me van a decir estas personas? No me dijo de mí, sino de otras personas que le hayan comentado a ellos. Dice, ¿cómo me vas a decir a mí que una persona viene, dice, él mata a las personas, es un asesino, vende droga y destruye muchas familias, y hoy vienen, le hablan del Señor, del Cristo, se arrepiente y desde ese momento ya todo se fumó? Dice, ¿a poco vas a creer que eso sucede así? Y le dije yo, pues sabes qué, gracias a Dios, eso es lo que sucede. Yo había podido experimentar el cambio en mi vida. O sea, yo pude vivirlo físicamente incluso, no solamente en el sentido espiritual, sino físicamente, donde mi lengua, mis labios se cerraron, mi cerebro se bloqueó, estaba todo en blanco, no había absolutamente nada, no pude responder, no pude contestar, no pude defenderme, aunque ni siquiera era una defensa, simplemente era tratar de darle una explicación de qué es lo que estaba sucediendo. No comprendí absolutamente nada, pero más sin embargo, mis compañeros de trabajo fueron testigos de ese poder transformador de Cristo sobre mi vida. Asimismo, esta mujer está a punto de experimentar en esta clase, o sea, obviamente lo hizo en el pasado, ¿no? Pero en estos momentos está a punto de experimentar ese poder transformador de nuestro Dios en su vida, en este caso esa oportunidad de salvación que Dios le estaba dando a ella, y que ella al final de cuentas ni comprendía absolutamente nada, y dijo, sí, Señor, dame de esa agua, yo quiero tenerla, ya no quiero tener sed y ya no quiero venir aquí a buscarla. En otras palabras, recibió lo que el Señor traía para ella, a pesar de que ella no entendía ni comprendía absolutamente nada. Asimismo, nosotros les digo, no es necesario que le entendamos todo, basta con que comprendamos de que somos pecadores, de que el Señor envió a su Hijo en propiciación, o sea, en pago por nuestros pecados, y basta que comprendamos que nosotros, si le aceptamos como nuestro Señor y Salvador y le pedimos que nos ayude a vivir para Él transformará nuestras vidas, nos dará esta satisfacción que le digo que el mundo no la da, una satisfacción eterna que podemos vivirla y experimentarla desde los momentos en que nosotros vinimos a los pies de Cristo. Y le digo, es maravilloso poder ver en la palabra del Señor cómo el Señor siempre está tratando con la humanidad para que entienda y comprenda que lo único que quiere es salvarle. Nosotros, la humanidad, siempre estamos peleando, estamos de roces con Dios, de roces con la palabra, de roces con aquellos que traen la palabra de salvación para nuestra vida, porque creemos siempre que nosotros tenemos la razón, como la samaritana siempre creía que ella era la que tenía la razón y que Cristo no tenía razón para pedirle de beber porque ellos eran samaritanos, Cristo era judío, no había un trato entre sí, así que tú no tienes el derecho, la oportunidad de pedirme nada. Pues así mismo le digo, como nosotros tenemos ese roce, creemos que las personas no tienen el derecho de decirnos o de hablarnos la palabra del Señor, y terminan diciendo, tú tu vida y yo la mía. O como me dijo una persona una vez, dice, sí, dice, pero las personas decidieron si se servían al Señor, ¿no?
Y yo le dije, con tristeza en mi corazón, le dije, sí, tienes razón, las personas necesitan aceptar a Cristo de su propia voluntad. En otras palabras, de una manera sabia me dijo, no me estés hablando más de tu religión. Le digo, siempre existe ese roce, siempre existe esa resistencia a causa del pecado, de la vida pecaminosa que nosotros llevamos y que mayormente no queremos dejarla ir. Y digo, no queremos dejarla ir porque Dios ya la estipula en la Biblia que necesitamos dejarla ir, que necesitamos cambiar nuestro estilo de vida, que necesitamos dejar el robo, que necesitamos dejar el adulterio, que necesitamos dejar la fornicación, que necesitamos dejar la idolatría, que necesitamos dejar la trampa, el engaño, la mentira, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor ya nos lo dice en su palabra y nos lo dice para nuestro bien, pero nosotros siempre encontramos ese choque, ese roce con la palabra, porque siempre creemos que tenemos la razón, porque siempre le damos una excusa, una razón a las cosas que hacemos. Si estamos engañando, robando, bueno, es que necesito dinero. Si estamos tomándole el tiempo del Señor, bueno, es que necesito trabajar más para pagar las deudas. Si estamos haciendo cualquier cosa, siempre buscamos una excusa. Excusa que la exponemos ante la palabra del Señor y no tiene absolutamente ninguna validez. Al final de cuentas, como siempre nosotros podemos ver, el Señor siempre está presentando esa oportunidad de salvación de nuestra vida. Y con eso quisiera llegar al final con esta pregunta. ¿Y tú qué harás hoy? ¿Qué harás tú con esta oportunidad de salvación que el Señor te da? Es la pregunta del millón que decimos nosotros, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú hoy? Hoy Dios mismo una vez más te está presentando esta oportunidad de salvación para tu vida. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿La tomarás a pesar de no entender absolutamente nada, como vemos en este caso de la mujer samaritana? ¿O la rechazarás como lo rechazaba al principio la samaritana? Esa decisión te toca a ti hacerla. Pero al menos nosotros queremos compartir contigo o con ustedes de que el Señor siempre da una oportunidad de salvación en cada vez que nos permite escuchar su palabra, en cada predicación, en cada enseñanza, con cada siervo del Señor, ya sea en el momento en que tú la tomes, en la mañana, mediodía, por la noche. Siempre que escuchas la palabra del Señor es una oportunidad de salvación que el Señor te da. ¿Qué harás con esa oportunidad que Dios te da? Permita al Señor en su misericordia que tú puedas aceptarla en tu vida y al final rendirte al Señor. Porque sabemos que al final de tus días, al cerrar los ojos en esta tierra, lo abrirás en la presencia del Señor para la gloria de su nombre, por supuesto. Así que, ¿qué les parece si cerramos el día de hoy? Si hay alguno de entre nosotros que no conoce al Señor y quiere rendirle a su vida, aprovecha esta oportunidad que el Señor te da. Ríndete ante Él, pídele perdón por tus pecados, pídele que te ayude a no cometer los pecados ya más. Pídele que te guíe a través de su palabra, que te guíe a esa iglesia donde te predicarán la palabra del Señor, donde te enseñarán los fundamentos de la palabra del Señor para tu vida y te ayudarán a entender y a comprender que Dios lo único que quiso en todo momento es que hubiera salvación para tu vida, para que pasaras la eternidad junto a Él. Así que ríndele al Señor tu vida y pídele de todo corazón que te transforme, que te cambie, que te ayude a entender y a comprender cómo es que surge la salvación en la vida del cristiano y cómo puedes estar seguro de que verdaderamente has sido salvo. Permita al Señor que así sea con todos y cada uno de aquellos que el Dios le da la oportunidad de escuchar la palabra del Señor a través de cada predicación y a través de cada hermano alrededor del mundo. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios por este día? En lo que le damos gracias a Dios, oremos por un hermano en particular, compañero del trabajo, que está sufriendo una enfermedad muy grave. La misma enfermedad lo está secando, no entienden en realidad qué enfermedad es, le dicen una cosa, pero más bien parece otra, pero que el Señor sea glorificándose en su vida, como yo les dije al principio. El Señor de todo lo que pasa en nuestra vida, dice la Biblia que todo eso obra para bien, para la gloria del Señor. Incluso podemos ver en la Biblia que el Señor permite muchas cosas en nosotros
con el fin de glorificar su nombre, mientras que al mismo tiempo no transforma nuestras vidas al parecer del Señor. Así que permita el Señor que en su misericordia pueda traer esa paz a nuestro hermano y compañero de trabajo, que le ayude el Señor a entender el propósito en su vida por lo cual está pasando por ello, y que al final le dé la fortaleza para culminar en ese proceso o de ese proceso que el Señor está trayendo para su vida. Al mismo tiempo le rogamos como siempre que oren por nosotros para que el Señor nos siga dando la fortaleza a través de las adversidades. Como le digo, gracias a Dios ya estamos bien, ya salimos de la enfermedad del coronavirus, pero que todavía el Señor permita que nuestro cuerpo termine de recuperarse. Y como siempre le decimos, que la gloria siempre sea para el Señor. Si estamos aquí es porque el Señor nos dio la vida y nos dio la fortaleza. Si no fuera por Dios, pues créeme que no nos hubiéramos visto el día de hoy. Pero al Señor le plació darnos esa fortaleza para glorificar su nombre. Amén. Así que se nos ha ido el tiempo. Vamos a orar, mis amados hermanos. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Permita en tu misericordia, Señor, que cada día sigan añadiéndose cada vez más de aquellos que tú vas a salvar, Señor, como dice la Escritura. Permita en tu misericordia que tu Santo Espíritu siga tocando los corazones de las personas, de aquellas personas que ven a tus siervos predicar. Todos tus siervos no somos nada más que unos instrumentos para la gloria de tu nombre, Señor, pero que al final la obra es tuya, y al final quien hace la obra eres tú, y al final quien transforma el corazón del hombre eres tú, tocándolo a través de tu Santo Espíritu, y al final, Señor, todo lo haces tú. Gracias te damos al hacernos a nosotros copartícipes, simplemente por ser una herramienta útil en tus manos, Señor. Porque ciertamente, Señor Santo de Israel, no hay nada que nosotros podamos hacer. Nosotros no transformamos el corazón de las personas. Nosotros predicamos tu mensaje de salvación y de vida eterna a las personas, y eres tú quien usas a tu Santo Espíritu para tomar esa palabra y transformar el corazón del ser humano. Permite en tu misericordia que así sea con todos aquellos que nos escuchan en este momento. Y te agradecemos de todo corazón por aquellas palabras que un día tú nos dijiste, Señor, que los números eres tú quien los hace crecer. Eres tú quien transforma a las personas, y eres tú quien atrae a las personas a la salvación. Y así que eres tú, Señor, quien está haciendo que los números crezcan, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú no los cuentas como números solamente, sino los cuentas como almas salvadas. Almas, Señor Santo de Israel, que algún día estarán en tu presencia por la eternidad. Gracias, Padre amado, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por ello. Al mismo tiempo te rogamos por nuestro hermano, Señor, para que tengas tú, Señor, misericordia de él. Nosotros no sabemos qué tratas de enseñarle a su vida, pero tú sí lo sabes, y sabemos que lo vas a lograr, que lo vas a hacer, que te vas a glorificar en su vida. Solo te rogamos de que nuestro hermano tenga la fortaleza, que no desmaye, que entienda y comprenda que tú estás en todo esto, Señor. Que él entienda y comprenda que eres tú quien los fortalece a través de las debilidades y de las situaciones difíciles en nuestra vida, Señor. Situaciones que están fuera de nuestro alcance, donde no tenemos nosotros la solución, donde el ser humano en sí, ni los doctores, ni la ciencia tiene la solución, pero que tú eres la solución, Señor, a todos nuestros problemas, y a ti te place, Señor. Bendícelo, Señor, glorifícate en su vida, que tu mano poderosa sea sobre él, sanándolo si a ti te place, Señor. Y gracias te damos por la fortaleza que le has dado a mi familia y que nos has sacado adelante, a tal grado que nos has recuperado casi al 100%, Señor, para que nosotros pudiéramos tener la fortaleza en este momento y compartir tu palabra. Te rogamos también por las peticiones que nos han hecho antes, Señor, de aquel nuestro hermano Germán, de nuestro amigo Germán, Señor. Pon tu mano poderosa sobre su vida, Señor Santo de Israel. Bendícele grandemente, trae pronta recuperación a su cuerpo, que su cuerpo pueda recuperar la movilidad, que el cerebro pueda tomar el control de todos sus nervios y músculos de su cuerpo, y pueda levantarse de la cama para la gloria de tu nombre, a tal grado de que toda su familia pueda darse cuenta que solamente fuiste tú quien le diste esa recuperación, Señor, si a ti te place de esa manera. Y te rogamos por gloria también, Señor,
Esperamos en el Señor de que ella tenga pronta recuperación con esa espalda y que tú puedas seguir glorificándote en su vida. Ayúdalas a entender de que tú eres Dios, que tú eres nuestra salvación, nuestra sanación, nuestra fortaleza, nuestra ayuda y que solamente la solución la encontramos en ti, Señor. Gracias, Padre amado. Te rogamos por todos aquellos que no nos han pedido petición, pero sabemos y entendemos, Señor, y comprendemos que ciertamente están pasando por una aflicción. Ayúdalos, bendícelos, fortalécelos y permite en tu misericordia que sus seres queridos y que sus cuerpos mismos puedan ser sanados por ti. Gracias, Padre amado. A ti te daremos siempre la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias les damos al Señor por este tiempo. Nos pasamos un poquito más, pero sabemos que todo es para la gloria del Señor. Una vez más, muchas gracias por dejarnos entrar a sus lugares de trabajo, a sus oficinas, por dejarnos esos lugares secretos donde buscan de la presencia del Señor. Y gracias por permitirnos compartir con ustedes esta palabra en este día. Que el Señor les bendiga grandemente. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por tomar un poco de su valioso tiempo para estar con nosotros y que el Señor les recompense por ese deseo y anhelo de su corazón de poder estar con nosotros. Que el Señor de verdad le bendiga grandemente y sobre todas las cosas recuerde que Cristo les ama y nosotros también. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.